Bueno, hoy hay muchísima materia debatible, así que vamos a empezar cuanto antes. Rosana Bieito Ruido, Hola, bienvenido. buenos Domingo días. Soriano, Hola, ¿qué tal? bueno, y Maite Rico, bien hallada. Hola. Y después, hacia las 9:20, se incorporará Axel Kaiser, que es un intelectual chileno importantísimo y que viene huido de los scratches que en España, cosa que ya no sucede en casi ningún lugar del mundo, siguen haciendo los comunistas. O sea, lo que no se hacía en la transición se ha hecho desde que Podemos está como auténtico partido comunista, que es perseguir a la gente violentamente, impedirle hablar. Bueno, los hemos visto escrachar a Rosa Díez en la Complutense, la universidad, centro del saber plural y tal y cual. Pues eso es lo que... Pero en fin. Un escrache, perdón, Federico, una cuestión. Uno de los últimos actos se suspendió por recomendación de las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, que no es un escrache de que van 4 ahí a gritarte a la puerta. No, es que la policía dijo, suspended esto porque puede haber problemas graves. O sea, a ese nivel estamos. Pero Bueno. yo creo que había... Es que yo creo que ha habido un paréntesis, un poco de calma, porque es verdad que había antes, conocía en la Casa de América muchos más actos de boicoteo, de Ligados venían, a Cuba, sí, sobre a todo. a la izquierda radical, sobre todo los castristas, pero es que creo que ya eso había bajado y ahora otra vez repunta. Pues Eso es lo imagínate cuando preocupante. sean ministros. Mandarán directamente a la policía que se deje, harán ministros, harán guardias civiles pata negra como los que tenía Roldán para sus delitos. Que no sé dónde los extrajo. Bueno, hablando de ministros, el ministro del Interior, Grande Marlaska, tanto cuando Ciudadanos fue al Saxua como cuando quisieron participar en el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el señor Marlaska orientó... Fue el que orientó la violencia. Exacto. Y ayer... por eso el orgullo. En el Fue lo del orgullo, efectivamente. El orgullo, Perdón, sí, pues sí. en el Día del Orgullo. Sí. Y efectivamente, y ayer tuvo una intervención contra los odiadores, contra aquellos provocaban. pero- Y si hay alguien que tiene que ser neutral en una democracia es el ministro del Interior, que debería estar en todos estos casos callado, en todos los casos, pero... Y sobre todo un tipo que ha sido juez, o que es juez. O sea, No, ¿cómo no, puede...? claro, que creímos que que era volverá, juez. volverá. Creíamos que era- Pero algún día No, volverá otra volverá, vez. que eso es Porque la... hablando de las puertas giratorias, lo único que no han corregido es la puerta giratoria que yo creo más tóxica y más susceptible de ser envenenada, Salvo- que es la de volver a la justicia. Salvo Ahí tienes la presidenta salvo el del Senado. Supremo. Salvo el Supremo, porque allí, como es lo político por excelencia, la única que no puede volver es la única juez importante, que es Margarita Robles. No puede volver, ¿no? No. O sea, la única que no puede volver es la única que podría volver. O sea, Sí, sí. en fin. No, pero Marlaska es una irresponsabilidad, pero una tras otra. O sea, Eso. parece mentira, porque se que como juez tenía por lo menos las actuaciones que vimos, era pues una persona ponderada, pero ahora está disparatado, está hecho una caricatura. Sí. Bueno, vamos a Telefónica y luego entramos Hablando en de materia. caricaturas, es que estoy ahora recordando el artículo de Rafa Latorre en el diario El Mundo, hablando de Rajoy, de la Sí, caricatura. convertido de en sí la mismo, caricatura, ¿no? convertido ya Y en es cierto. cobardiano, el estafermo, se ríe él mismo ya de su Hablando propia de- caricatura y se ha convertido en el personaje. Sí, bueno, En fin. me he acordado de la comparación que hacía. Bueno, vámonos al campus Dice que 42 ha Madrid. radicalizado su marianismo. Dice, Rajoy Bueno, y sobre se todo radicaliza. que le están queriendo dar un perfil quizá más humano al político, al personaje, es que va hablando de al una figura hormiguero. que durante años ha Que va permanecido al en un hormiguero. segundo plano, O sea, ¿no? a mí Que cuando- es Viri, su mujer. Mira, cuando se pone en la derecha a ponerse simpática es cuando resulta absolutamente insoportable. O sea, porque ni tienen gracia ni lo saben hacer. La propaganda la sabe hacer la izquierda. Bueno, la y que derecha lo que además, tiene que hacer es cumplir la ley y que se Viri, que cumpla. ha sido una mujer que siempre se ha mantenido en Por un segundo supuesto. plano. ¿Qué necesidad hay ahora de ponerla en el primero, no? Y que Pero bueno. nunca le ha apetecido estar No, en el no, primero. Pero tampoco ha estado especialmente en el primero, ¿no? No, Nunca, pero ahora, por eso, no, digo pero que ahora la que ahora en quieren. las entrevistas le están haciendo muchas preguntas sobre su mujer Pero y él se está... Pero yo bueno, creo pues, que ella sigue manteniendo un Sí, discretísimo. pero sí, Carmen, por favor, que es la cónyuge publicitaria, esa es implacable. Bueno, ¿os imagináis un campus de programación informática del más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad, abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Esto ya existe, ha llegado a Madrid, se llama 42. Allí se aprende, como a ellos les gusta decir, a aprender. Marcas tú tu propio ritmo, tu Sí, propio pero camino. no son las bobadas estas No. pedagogistas. No. No, ahí vienes sabiendo. Te examinan 2 horas 20 minutos de matemática online. Luego entras en No, la es que hay un piscina, nivel. 6 meses.
para saber si eres capaz de trabajar en equipo, por ejemplo, en videojuegos, ciberseguridad, inteligencia artificial, etcétera, que son donde vas a trabajar. Y si pasas los 6 meses, entonces entras en el campus. Bueno, y no hace falta y empiezas a recibir previa. ofertas de trabajo. La semana pasada conocíamos el caso de una estudiante de psicología, ¿verdad? Que había entrado en el campus. Que era de y otro Bellas que era, Artes. que era el bachillerato artístico. No había hecho carrera universitaria, era del bachillerato artístico y quería hacer videojuegos. Bueno, se pueden apuntar ya en 42madrid.com, allí se pueden informar, 42madrid.com. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque están pasando muchas cosas. Lo de los sindicatos, yo he tratado de explicar la degeneración sindical que se produce y es la tragedia de la izquierda por el comunismo. Es decir, en la socialdemocracia sindicalizada, con Ferdinand Lassalle, es la que crea el primer estado de bienestar, tal y como se entiende, que lo crean Bismarck y Lassalle, contra la burguesía de Hamburgo y tal, que querían otra cosa menos proteccionista, pero el estado de bienestar en sus inicios, que tenía una parte de injerencia estatal, pero también tenía una parte de protección social importante, estamos hablando de los años 70, justo después de la Comuna, los años 70 del siglo XIX, ese es el modelo que se exporta a toda Europa y crea unos partidos de izquierda dentro del sistema democrático, cuya base real eran los sindicatos, pero cuyos partidos sean partidos socialdemócratas que se van integrando, paulatinamente van dejando el marxismo, por eso Marx odiaba a Lassalle y Engels todavía más, y a los sucesores, a Kautsky y tal, los odiaba Lenin a muerte, el renegado Kautsky o Bernstein, que aunque termina el Capital, pero eran los que decían que el tiempo del socialismo, el apocalipsis, era evidente que había pasado, que el capitalismo producía muchos más bienes de lo que nunca se pensó y lo que había que hacer era repartirlos. Todo eso funciona hasta la Primera Guerra Mundial. De ahí viene, con el dinero alemán, el golpe de Lenin y estalla la izquierda. Y no nos hemos recuperado de aquello. Y los propios sindicatos se van bastardeando, se van pareciendo más a la idea sindical comunista, que es correa de transmisión de los partidos, hasta llegar a ser correa del delito habitual de los partidos, de la financiación ilegal. Y tenemos hoy 2 casos que son paradigmáticos. El jefe de la UGT, primer sindicato español, lo funda el mismo que el Partido Socialista, 2 años antes, si no recuerdo mal, en Barcelona, y porque era donde estaban de las primeras fábricas, las primeras fueron en Málaga, se quemaron, entonces se quedó Cataluña al final con el chollo, como suele pasar. Pero cuando crean la UGT, ya la idea era de un sindicato ligado al partido. La idea de que la UGT, cuyo principio básico es la unidad de la clase obrera, que esté yendo a ver 6 veces el secretario general de la UGT al golpista Junqueras a la cárcel, mientras por otra parte se descubre en Andalucía, tirando del hilo de los ERE, ha aparecido el ERE antecesor, o sea, a partir de ahora ya la dinastía va a ser fácil de seguir, 40 millones de euros robados, incluyendo el presunto tieso, el marido de Susana Díaz. Yo no recuerdo una época, porque yo conocí el comienzo del sindicalismo, he conocido a Nicolás Redondo padre, Nicolás Redondo Urbieta, he conocido a Marcelino Camacho, y uno era de la Naval y el otro de la Perkins. Eran sindicalistas que trabajaban, que venían de la fábrica, que era una condición básica. Hace 2 años, no sé si fue en ABC, donde hay una larga entrevista, hacía unas declaraciones, el jefe del sindicato socialdemócrata alemán, que decía, me daría vergüenza cobrar un solo euro de subvención porque perdería mi libertad. Bueno, lo echaron inmediatamente. No solo eso, le llamaba la atención que los dirigentes sindicales de aquí utilizasen chofer. Decían en la entrevista, pero ¿cómo es que tienen chofer? Los grandes sindicalistas españoles, porque claro, el UNAI y el PP Álvarez, que es asturiano, pero se siente profundamente catalán independentista. Independentista. El líder de la UGT apoya la revolución de los ricos contra los pobres. Exacto. Pues resulta que van con chofer, los dos. Bueno, y Pastrana... Los sindicalistas mexicanos, parecen. Exactamente. Es que sí. Hombre, si se parecen a los mexicanos y a los norteamericanos, ya sabes cómo somos, ¿no? Institucionalizados. ¿Te acuerdas cuando asaltaron la casa de aquel famoso sindicalista en la época del Negro Durazo y tal? El ejército asaltó, me acuerdo cómo se llamaba, no era la Torra o la Pena, pero algo parecido. La Quina. Bueno, había
había 110 hombres armados, con armas largas, en la estancia de la quina. Fue el ejército el que tuvo que tomar aquello. O sea, imagínate lo de AMPA. Dicen, era Gaster Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, al lado de los sindicatos mexicanos, era Rinconete o Cortadillo. O sea, vamos, no era nada. Y el ejército tuvo que ir, la marina, como llaman allí. Eso que tú apuntabas, Federico, incluso remontándonos a la historia de quién depende el sindicato, para la financiación y para de los trabajadores o del poder político. Fíjate, decías el sindicalismo alemán, pero el sindicalismo inglés en sus inicios en realidad se organizaban casi como sociedades de ayuda mutua. Tenían seguros colectivos. De hecho, algunos de los primeros pasos, seguros sanitarios, algunos de los primeros pasos del estado del bienestar, los retan o los critican los propios sindicatos porque dicen, nos vais a quitar nuestra función, que era generar esas sociedades de ayuda mutua y de apoyo al trabajador en esos momentos de dificultad. Y bueno, pues el primer diseño del estado del bienestar en Inglaterra se tiene que hacer un poco para no apartar esa función básica del sindicato. Pero claro, cuando tu sindicato depende de los trabajadores, y eso es lo que pasa en los países del norte de Europa, en Alemania es clarísimo, y los sindicatos fuertes, más allá de que luego sean organizaciones a nivel país, pues para otro tipo de cuestiones, pero en general el sindicalismo fuerte es el de nivel de empresa. Donde hay actividad económica real. Eso es, y es el representante de los trabajadores en la empresa, el que habla con el patrono, sabe cuáles son las circunstancias, y lo que acuerdan los trabajadores de una empresa, de una planta con el patrono, eso va a misa, porque además tiene toda la lógica económica. Ellos saben, conocen su sector, saben si está en dificultades, saben si en un momento dado el sindicato tiene que decir, pues estamos dispuestos a estar 2 o 3 años con un sueldo congelado. No, y hay fábricas y fábricas, hay fábricas que van bien, otras que van mal, entonces para que no cierren se rebajan el sueldo. Esto está inventado. Claro, de todo tipo. Y aquí lo que tenemos son sindicatos que están que la financiación, su poder y su control depende del poder político, y entonces, claro, desde el punto de vista económico es un desastre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había antes de la reforma laboral de 2012? La preferencia del sector colectivo a nivel sectorial o a nivel de ámbito superior, con lo cual el sindicalista a pie de obra, el sindicalista o los trabajadores no tenían nada que decir, y entonces se aprobaban normas o convenios colectivos que duraban años y que encima luego con la ultraactividad se iban renovando y que estaban dañando a la industria y que tú sabías que estaban dañando directamente a tu industria y no podías hacer nada, pero el poder estaba en las grandes centrales, que son las que negocian. Las que se hacen la foto de la paz social, la famosa foto de la paz social. El único sindicato que yo he conocido de gente que vivía de su trabajo y que prohibía que hubiera liberados era la USO, que era el tercer sindicato. Sí. Y en lugar de apoyar a la USO, la patronal española apoyó a UGT para compensar a Comisiones. Se equivocó radicalmente. Se creía que Comisiones era más radical porque estaba más vinculada al Partido Comunista, mientras que UGT era la correa de transmisión del PSOE. Sí. Yo tuve la oportunidad en mis primerísimas armas profesionales en el 79, todavía estaba en la facultad, pero trabajaba, de entrevistar a Nicolás Redondo, padre, en su despacho de la calle San Bernardo, que entonces no tenían todavía la sede de hoy, tenían una en Santa Engracia, no, en Santa Engracia estaba Comisiones Obreras, y Nicolás Redondo estaba en San Bernardo, y fui allí a entrevistarlo porque se estrenaba en el otoño del 79 el Estatuto de los Trabajadores, se iba a aprobar y se ponía en marcha, etcétera, etcétera. Y él me dijo abiertamente, oye, esto es muy importante porque es la democratización y tal, pero hay que reconocer, dice, no lo pongas, que los trabajadores estaban más protegidos con el fuero del trabajo del franquismo. Que era copiado del fuero del trabajo de Mussolini, es decir, y era copiado a su vez de Bismarck y de La Salle. De hecho, la burguesía alemana estaba en contra, que yo lo cuento aquí, pero hay un momento que es el momento Lenin. Lenin odiaba a los sindicatos, lo mismo que Marx, porque decían que convertían en burgueses a los trabajadores y entonces dejaban de ser revolucionarios. Dice, no, si es que no querían ser revolucionarios, querían vivir mejor. Y el aumento del nivel de vida de las clases obreras, por ejemplo, por encima de los campesinos, en esos casi 50 años, desde la Comuna de París hasta la Primera Guerra Mundial, es espectacular. En España eso lo hacen los sindicatos católicos y lo hace, por ejemplo, el padre Piquer. Aquí la ayuda mutua fueron los Montes de Piedad. El padre Piquer, cuando funda el primer Monte de Piedad de Madrid, era para la gente que tenía accidentes y que se caía de un andamio y estaba 6 meses hasta que podía trabajar. Le prestaban
el dinero que luego devolvían, Sí, pero claro. sin intereses. Es decir, no caían manos de usureros. No, ni es que cosas las cajas de parecidas. ahorro nacen en las parroquias justamente para combatir eso. la usura. Claro, Justamente claro, para combatir y la para usura. además ayudar a gente que en ese momento dependía del jornal, porque era diario. Es decir, tú cobrabas los jornales que trabajabas. Bueno, eso, que tiene toda una lógica, viene de la caridad, viene de lo que le quieran llamar, pero tiene una lógica que es que crea una cohesión social muy grande. Una de las cosas que indignaban a Lenin era el sentido nacional que tenían los alemanes, los franceses, los ingleses. Pero claro, si es que se lo repartían. Es que una nación es un sistema de reparto y el que tiene más ayuda al que tiene menos, y el que tiene menos se espabila mirando al que tiene Claro, más. claro. O sea, aquí O sea, el problema con los sindicatos en España es que se da pues el mecanismo perverso en dos sentidos. Por un lado, las subvenciones que reciben, igual que la patronal, en lugar de funcionar pues con las cuotas, pero peor que eso yo creo que es el hecho de que son brazos de dos partidos políticos, con lo cual siempre anteponen los intereses y las estrategias políticas a realmente pues los intereses de los trabajadores. Y bueno, y lo vemos ahora mismo, es que es llegar un gobierno, lo tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, cuando ha estado Carmena, Bueno, le ahí besaban no se ha los movido pies. una hoja. Ha sido llegar el PP y tenemos la huelga de la MT, a pesar de que están negociando y que han cumplido las exigencias. Bueno, y ahora quieren alfombrar la llegada de Greta, que tiene el problema del transporte. Yo he propuesto, y lo hago, en fin, navideñamente, que sea Sánchez el que la traiga a caballito, porque no hay manera, desde Extremadura no hay manera. O el litio es más contaminante, no hay manera luego de liquidar el litio. En el caso de los burros le han propuesto un pollino, pero claro, el pollino ventosea tanto que yo creo que es mucho peor y contamina más que un coche. Entonces yo creo que lo mejor es Pedro Sánchez, Oye, pues, ¿te el imaginas? burro perico. Perdona, Greta entrando en Madrid en burro, es que va a ser como bíblico. Pero imagínate, como si fuera, sí, Faltan las palmas. como Jesús, pero una semana después de entrar del Domingo de Ramos, ya sabemos cómo Greta acabó. puede entrar en Madrid en burro, con Madrid además lleno de belenes preciosos en cada esquina, y Junqueras y los golpistas pueden quedar en libertad en los próximos días. Ahora mismo prácticamente todos los diarios en Internet, en los digitales, Federico, incluido libertaddigital.com, los golpistas presos estarán en la calle antes de Navidad, y es que la semana que viene, en concreto el día 14, es la fecha establecida por la Junta de Tratamiento, las juntas de tratamiento de las diferentes cárceles donde están los golpistas, los que tienen que decidir cuál es la calificación, ¿no?, que le dan a los presos, en qué grado los sitúan. Hay dos alternativas: el tercer grado, que en este caso la Fiscalía sí que podía de alguna manera interrumpir o parar, y la aplicación irregular del artículo 100.2 del ese reglamento penitenciario, que les da la posibilidad de una especie de tercer grado, que sería, bueno, ir a pernoctar de lunes a viernes a la cárcel, y un régimen de semilibertad, ¿no? Meses llevo diciendo que darán las uvas Jonqueras y Carles Sastre en TV3 para competir con Cristina Pedroche y Tamara Esto lo Falcó. tenemos el día 14. Y si no lo hacen, milagro será. El día 19 la inhabilitación de Torra. La inhabilitación es cuando se tiene que Bueno, lo que hay es un cambio de guardia. resolver. Es un cambio de Exacto, presos, ¿no? exactamente. Es decir, sacamos al preso gordo, que además es el que obligó al otro, al forajido, Sí. el que le obligó a la República, el rufián, es el que sacó el tuit, dice, por 155 monedas os habéis vendido, porque convocaba elecciones anticipadas, Puigdemont, que entonces no era Cocomocho, era solo Puigdemont. Pero era igual de cobarde y no se atrevía. Y le No se tuvieron que atrevía y le forzar. presionaron Sí. Jonqueras y el rufián. Y claro, son los que están en la cárcel porque el partido es más grande. No consiguen, porque el otro está trincherado en TV3. Y el Sánchez, como es un valenciano revenido, pues apoya naturalmente lo más radical y lo más disparatado de Cataluña. Están con Cocomocho y están con Torra. Y en las elecciones pensaban que se iban a hundir y no se han hundido. Pero Y ellos que iban a subir y han bajado 2 escaños. Pero a mí una de las cosas que hace preocupante el momento que vive España es la asimetría que hay. Es decir, yo no pretendo defender a nadie en estas cuestiones, pero me llama la atención que el señor Rodrigo Rato,
vaya a penar 8 años en la cárcel por utilizar una tarjeta que en este país habría que cuestionárselo probablemente al 95% de los directivos. Todo lo de las tarjetas 8 años. Es un caso, para mí, en cualquier país sería de prevaricación del juez y de cárcel del juez. Toda la instrucción de las tarjetas black, incluyendo los padres de Podemos que han usado las tarjetas black, es una puñetera vergüenza. No es un delito por ningún lado, no lo ha sido nunca. Y que un señor que ha intentado dar un golpe de Estado en este país salga y ya pueda comprarle los juguetes a sus niños estas Navidades. Y ser el ídolo en Cataluña. ¿Quién va a hacer de Papá Noel? ¿Quién va a ser el cagané de todos los belenes catalanes? Pues Junqueras. ¿Qué ha pasado con lo del ERE, con los políticos implicados en el ERE? De momento... Igual. No entra nadie. Están esperando, ahí es cierto que hay el trámite de que todavía el Supremo se tiene... Eso le ocurre a todos los ciudadanos, no lo voy a pretender. Pero es cierto que también la sentencia de los ERE ha tenido otro tratamiento absolutamente distinto con respecto a lo totalmente el caso distinto. Del valenciano, aparte de Camps, que estaba enfermo, ¿cómo se llama? Que estaba en la cárcel. Zaplana. Bueno, pero el ensañamiento. No, pero yo te pongo el caso de Camps. Camps se le juzga por 4 trajes. Que le habían regalado. Lo absuelven, se recurre, lo vuelven a absolver. Él dimite, deja su carrera política. Oye, pues hay televisiones que siguen sacando a Camps con sus 4 trajes. 137 portadas le dedicó el País en un año. Es increíble. Solo Esperanza Aguirre recibió más portadas adversas en su día. Pero el caso de Camps, que ha hecho un libro, incluso Arcadio, sobre eso, dice, bueno... Hombre, él le dice un buen tipo. Yo creo que un poco grillado, las cosas como son. Quiero decir, que era Zaplana sin talento. Pero era más honrado Zaplana, con todo eso, Zaplana es el que crea la Comunidad Valenciana moderna, igual que Rita Barberá es la que crea la Valencia actual. Ya la mataron a disgustos, la apuñalaron los suyos, en primer lugar. Pero lo que citaba es el caso de las tarjetas black. Vamos a ver, eso no era delito. Lo han convertido en un delito político, fue un caso de linchamiento en el que un juez comunista, que es Andreu, que es el amigo íntimo, el que iba a ser el segundo de Dolores Delgado, que es de la banda de los 4 de Garzón, con Chan Chin, la de Mao, que es la entrañable, ahora ministra de Justicia, la entrañable de Garzón, que son Garzón, Prada, Andreu y Pedraz. Llevan 25 años en la Audiencia Nacional haciendo lo que les ha dado la gana, corrompiéndose lo que han querido. Y los tenemos a una de ministra de Justicia. Y Marlaska, por celos, se cargó a Andreu, porque decía que iba a salir en lo de Villarejo y que lo iba a tener que echar. Más sale Dolores Delgado, pero claro, ¿quién hizo la sentencia ad hoc? Manipulada, que luego la propia justicia ha declarado virriosa y debería haber condenado a De Prada y echarlo de la carrera. Pues hombre, es Garzón el que gestiona todo eso. Y naturalmente su entrañable está de ministra de Justicia. Es que la situación de la justicia en España es pavorosa. Sí. Pero... pavorosa. Antes de ayer me decía un antiguo fiscal general, me decía, la justicia estaba deteriorada, pero en los últimos tiempos se ha deteriorado a velocidad de vértigo. Y es cierto, es decir, es tremendo, porque uno ya antes decía, bueno, yo me siento ante un juez... Ahora te sientas ante un juez y te echas a temblar porque no hay ninguna garantía de que se vaya a respetar el Estado de Derecho. Es más, cuando ya vas a altos tribunales sabes que lo van a hacer en contra. Yo el día que vi, me afectó porque yo lo había entrevistado muchas veces en la COPE cuando era portavoz de la APM, a José Luis Requero. Me pareció una gran cabeza jurídica. Firmando por unanimidad que la familia Franco no solamente había que sacar por motivos de urgencia a Franco, que lleva 44 años muerto, sino que había que enterrarlo donde dijera el gobierno y que lo firmara. Y Rodríguez Zapata. Pero yo al que conocía, claro, cada uno conoce a algún juez. Yo he conocido a demasiados, ninguno bueno. Quiero decir que hasta los buenos son malos, porque viven en su burbuja y hasta los buenos no se enteran. Pero este que yo tomaba por bueno, igual que la APM, ha sido la que siempre defendió la profesionalidad de la magistratura, se ha convertido en un sindicato de colocaciones, como los vitorinos y como los jueces contra la democracia, que va y lo primero que hacen es apoyar el pacto social comunista en público, que hay que echarle valor, o sea...
Bueno, No, pero así estamos. ya puede la inmensa mayoría de la ciudadanía española mirar los nombres de los que firmaron eso, porque los pueden recurrir, los pueden recusar, claro. recusar en cualquier... Pues es decir, sí. cualquier ciudadano puede decir, yo no puedo porque este señor tiene antipatías políticas conmigo. Es decir, son unos jueces que se han significado de tal manera que cualquier ciudadano, con la ley en la mano, si es que la ley en este país se Sirve respeta, para algo, sí. puedes recusarlos. Por lo menos está bien intentarlo, sí. Oye, pues me has dado una idea. Sí, sí. Porque como vengan, cuando quieran Claro, secuestrar mi mira la libro, lista, que como será el usted. año que viene, el de Luca Constantini, que presentamos ayer de Podemos, como cuenta además historias de faldas, de... Bueno, por supuesto también los prohibirán. Claro, pero porque no claro, puede este libro habla mal del comunismo. Y claro, eso puede entenderse como una defensa del franquismo. Y habla Sí, mal del sí. PNV, y no digamos de los ladrones Ahora, del PSOE, claro, es intolerable. Bueno, Pedro los Sánchez- magistrados del Supremo que firmaron lo de Franco, es que hay que ir uno a uno viendo cuáles fueron sus verdaderas motivaciones. Y Ninguna era la de la sentencia. Ninguno. Uno es que aspira a ser el sustituto del ESMES. Otro porque le mantengan el coche, porque han reducido los coches en el Supremo por razón de gasto y él vive en las afueras de Madrid y quiere que le mantengan el coche. Otro porque le tenía mucha simpatía a Díez Picazo y bueno, y el los dos, yo conozco una escena que me cuenta otro magistrado del Supremo, allí meando todos en los servicios, y Díez Picazo, el presidente de la sala de lo contencioso, metiéndoles prisa, a ver, que estamos esperando firmar de una vez. Y el otro, claro, todos prostáticos, allí diciendo, bueno, espera un momento y tal. Esto así fue la sentencia de lo de Franco, lamentable. Porque claro, al final, como decía Pérez Galdós, de hombres están hechos los jueces. Sí. Y a partir de los 65, Pues más. sí. De próstata. Bueno, vamos a quién le mandamos con la Pues cena? mira, ayer se lo enviamos a la jueza Ayala, así que Alaya. ya Sí, tengo sí, Alaya. a la jueza Alaya, así que hoy ya el cupo de jueces lo hemos cubierto. Quedan 183 casos por sí. verse. Sí, de los no, EREs, ¿eh? esto es, y además desde que se ha descubierto el ERE antecesor, o sea, esto es que empiezas a tirar, ya ha salido Mira, el tieso. al de instrucción de Sevilla, que ha llevado la causa de la UGT, que ha estado Pues sí, 6 señor. años ahí. Oye, 6 años pasando las de Abel, porque Caín lo pasó bien, mató a Abel, o sea... Bueno, pues el Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Seguimos. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Securitas Direct. Especialistas en nuestra seguridad dentro de casa, fuera de casa, nuestro negocio, y ahora también vayamos a donde nos vayamos, van a estar vigilando por nosotros. Con solo apretar un botón nos geolocalizan y nos envían el tipo de ayuda que necesitemos, todo gracias a ese guardián SOS, que es como se llama. Que este es muy nuevo sistema. importante para la gente mayor y para los niños, sobre todo adolescentes, que descubren la noche. Y sé es que se me acabó la batería. La batería, pero a Securitas Direct no se le acaba la batería. Efectivamente, y hacen una llamada Sí, enseguida a los padres. sé que estás donde Paquirrín. Vuelve a casa. Pepito. Como el turrón por Navidad. Bueno, Exacto. pues solo tenemos que llamar al 900-130-900, nos van a dar toda la información que necesitemos. Y si queremos ser más precavidos y hacer un cálculo previo online de lo que nos va a costar al mes, pues entramos en securitasdirect.es y listo. Y ya está. 900-130-900. Bueno, y el Corte Inglés ya es Navidad. Ya es Navidad y es ahora cuando tenemos que empezar a montar el Belén, la Sí, decoración, sí, eso sí. ya lo sabes, ¿no? Y nos hace mucha ilusión porque reunimos a toda Yo la tengo familia. que cambiar este año el suelo Sí. del Belén, Del Belén. y el fondo, ya te decía yo. Una piedra grande. No, hay un papel que Sí. finge que son rocas. Ujú. Te viene bien, porque claro, Maravilla. yo tengo un broto en casa de la primera época, claro, un Belén, pero debajo de un cuadro abstracto de los 80, No pega. no acaba de pegar. No. En cambio, yo pongo ahí ese papel, que son como una cosa rocosa muy bonita. Hombre, pues le da eso. Ya le da aquello un aire de Belén. empaque que luego cuando encuentre, estoy trabajando en la iluminación este año. Claro, pues Ahora es... con las luces LED tienes ahí... Sí, Maravilloso. pero Sí, las puedes pero- meter entre el papel. Yo lo que hago es que lo meto Pero ahí tengo un entre el problema papel y que queda muy seguramente en casa tú lo tendrás Sí. solucionado. Y es que mi señora y yo no coincidimos en la idea de la luz, de la iluminación en casa. O sea, yo creo que la luz está para tenerla encendida.
Claro. Y mi señora piensa que está para pagarla. Hombre, un término medio, Federico. Un Pero término claro, medio. pero el Los Belén- extremos se tocan, ¿no? No, O pero siempre básicamente ese es el punto de partida. mal. Pues uno parte de Ya. apagar No, pero- y yo de encender. Ya. Pero hay lo que no será que tu mujer lo que quiere es la luz indirecta y tú quieres la Claro, directa. claro. No. Es que ese es un no, matiz porque muy ella importante, porque la lo que ella indirecta cree- realza más la Hay indirecta. Una buena siempre. estrella de Oriente. Ese es un problema y el otro es el de las puertas abiertas o cerradas. Ay, También, Es otro clásico. también. pero nos estamos yendo de debate en cualquier caso. No, Porque- estamos ¿quién va Sí, al Corte cosas de Inglés? casa, Pues claro, el que va al Corte totalmente. Inglés, yo, si es para el Belén, aconsejo ir solo. Sí, claro, el que te guste a ti. Musgo. ¿Para qué? ¿Para que luego haga Lo polvo? destrocen, claro. ¿Para que por el suelo? ¿Para barrer cada 2 horas? Hombre, Ya. no. Ya. Hubo un año que llegué a tal crisis que lo monté en mi despacho, el Belén. Enfadado. Ahora me indignado. puse un Belén de 3 pisos tremendo. Vamos, y los belenes esos Sí, que hacen. sí. Bueno, pues tenemos los tonos champán, los dorados, los rosas. Como tú dices, se lleva mucho el cristal con la plata. Vamos a poner el árbol, vamos a poner el Belén y a celebrar estos momentos entrañables que nos esperan. Y si está Peppa Pig por allí por el Belén, tampoco pasa nada. O un dinosaurio o algo de eso. Bueno, el que otro ponen día los me niños. acordaba, y resulta que hay una antología de las 100 mejores columnas del periodismo español, yo no lo sabía, pero mi hijo David lo sabía porque sale. Y entonces es que estoy yo poniendo el Belén, es una columna de ABC. Y entonces estoy poniendo el Belén y de pronto llega David, que era un crío, y dice, papá, ¿y dónde va el Velociraptor? Claro. Claro. Porque Bueno, a mí cuando era pequeño, yo no lo recuerdo, pero me lo cuentan todos mis hermanos, sabéis que había que cantarla al Belén. hombre, por supuesto. Claro, y a mí me dijo, Una yo era zambomba. pequeño y dice, a ver, cántala al Belén. Y yo le canté pastillas Vicks para la tos, que era lo que yo sabía. Muy bien, vale, pues está muy bien. Qué bonito. Una pausa, Sí, seguimos, sí. Federico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. El tiempo está... Todavía queda el frente lluvioso. Hoy va a llover sobre todo en Canarias. Va a haber restos todavía en el Mediterráneo, especialmente en la parte norte. Castellón, Baleares, algo en Cataluña, pero ya no gran cosa. En Canarias, en cambio, sí va a llover. Las temperaturas se mantienen frías. La máxima en Madrid va a ser 12 grados, la mínima es la más mínima del año, 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y la mínima, la máxima de Canarias es la mínima, pero la mínima no llega a ser la mínima de las mínimas. ¿Por qué? Pues porque ha llovido. Cuando llueve, las temperaturas suben, es así. Bien. Entonces, hemos tenido 2 días en que el récord de Teruel de 4,0 estaba a punto de ser alcanzado por 4 provincias del pelotón del pasmo que llegaron a 3. Pero en cambio hoy 2 clásicos como son Soria y León apenas 0 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Conoces Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta Eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es. Es la mañana. Es radio. Bueno, antes de la bolsa vamos a recordar que como estamos en una crisis brutal y como lleguen estos mangantes al gobierno, va a haber que preocuparse en serio. Hay que ver dónde invertimos el dinero, porque antiguamente lo metías en un banco, te daba intereses. Como ahora el dinero es gratis, los bancos no pueden trabajar como tienen que trabajar. Y entonces, bueno, pues hay que aprender a invertir. Desde luego, para poder tomar esas decisiones de inversión de forma responsable y sabiendo lo que hacemos. Y lo mejor que tenemos para esto es el primer curso de inversión y gestión patrimonial de Libertad Digital y Estrategias de Inversión. Aprenderemos con profesionales de éxito en un programa que es 100% online hasta en 4 meses y dedicando únicamente 15 minutos al día. Por muy poquito dinero, 495 euros. Podemos entrar en libremercado.com para obtener toda la información o llamando por teléfono al 91 523 97 22, 91 523 97 22. ¿Y la bolsa? Bueno, el IBEX 35, Federico, abre al alza. Se está notando ahora mismo
un 0,39%. Ayer subió con fuerza un 1,48%, lo que le permite ya no llegar a los 9.200, sino superar en este momento los 9.300 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión. Dicen los analistas que a lo mejor estamos arrancando ya ese rally alcista navideño que tanto les gusta. Lo mismo nos decían el año pasado y el anterior. Sí, y no fueron precisamente. No, el rally fue slalom. Sí. Fue más bien slalom, sí, Federico. Bueno, pues así está la cosa. Sí. Me tenías que contar algo más. Sí, efectivamente, Federico, porque de inversión, y en este caso inmobiliario y de sector terciario, vamos a hablar y mucho en Libertad Digital, en el foro que tendrá lugar el 18 de diciembre, un foro impulsado por Libertad Digital con la colaboración de Merlin Properties, en el que va a participar, por ejemplo, Domingo Soriano. También estarán personajes conocidos de todos nuestros oyentes como Daniel Lacalle o José María Rotellar, además de los expertos del AR, JLL y el propio Merlin Properties. Va a ser de 9 a 11:30 de la mañana, va a tener lugar en un sitio magnífico, en unas instalaciones extraordinarias, las que tiene la Universidad Francisco Marroquín de Madrid, en Arturo Soria, y tenemos que traer al rector uno de estos días, porque además creo que vamos a hacer bastantes cosas juntos, y es verdad, aparte que está en un sitio estupendo. Sí, no, maravilloso, uno de los sitios más bonitos de Madrid, allí en esta universidad es donde va a tener lugar este foro, recordemos, de 9 a 11:30, en el que va a haber varias charlas. Allí estará a Domingo. Todos los que les interese el tema inmobiliario, sobre todo el tema inmobiliario terciario, o sea, el panel es extraordinario. Sí, yo voy allí a tomar notas, ¿no? A mí me han dicho que hable un poco, pero en realidad voy a tomar notas. Pero Domingo toma notas y luego da clase. Ya. O sea, porque es el tío es el único que yo conozco que ha sobrevivido a estudiar educación. Inger Engvist, Alicia Delibes y Domingo Soriano. Es las únicas personas que yo conozco que se saben no la pedagogía, sino la enseñanza, y no se han vuelto locos o se han deprimido. Sabes que la profesión el de profesor sea maestro, sea profesor de segunda enseñanza, el de más depresión por baja, el de baja médica, pero de verdad, por depresiones graves, etcétera, por encima del de policía, periodista y piloto de Fórmula 1. Los periodistas también se deprimen. Mucho. Lo que pasa es que como beben no se nota. Antiguamente, con lo que se bebía en las redacciones. Sí, hoy en día ya... Aquí ahora está el periodismo. Exactamente, yo te iba a decir, en la redacción de ABC, que yo conozca, apenas se bebe agua y tal. Nada. Y lo que sí se consume mucho, que a mí es los huesitos estos de chocolate, tal. Barritas energéticas. Barritas energéticas. De todo, energéticas y no tan energéticas. No, porque si no son energéticas... Yo veo a la gente que suben a las máquinas allí en ABC a comprarse todas las chucherías. Pero es que en las máquinas y en el cigarrito de fuera se liga. Pero antiguamente había gente que tenía en su despacho ginebra, whisky... Cuando yo llegué al Diario 16, se puede hablar, porque he estado también en ABC, pero no he estado en la redacción. En el Diario 16 sí, además fui jefe de opinión. El día que llego, el redactor jefe, que en paz descanse, cirrosis, abría y tenía el archivador, eran botellas, y el cajón de arriba eran todo cacahuetes, ahora diríamos panchitos, dulces y salados, pero tenía un auténtico bar, o sea, había como media docena de botellas, algunas llenas, algunas vacías, porque le daban todos, y esto era a cualquier hora del día y de la noche. Ahora, los periódicos cerraban, yo recuerdo la ABC, cerraba a las 10. Pues a las 11 estaba el periódico. Ahora cierran a las 3 y no tienes el periódico hasta el día siguiente. Yo no sé qué hemos avanzado, sinceramente. En todos, el café, el alcohol y el tabaco llenaban la máquina de... Cuando ABC empezó a ponerse formal, Ansón tuvo una época como Astemia y tal, entonces nos bajamos al cafetín de los artistas. Y aquello era tremendo. Y la nube que había en las redacciones. Esta conversación es políticamente incorrecta, ¿eh? Vamos, o sea, hasta que no lleguen los comunistas vamos a disfrutarlo. Bueno, noticia de interés cultural de la OCE, Verónica. Nos lleva al Teatro Real, que esta noche acoge el concierto de Aranjuez y música española con obras de Manuel de Falla, Albéniz, Tárrega, entre otros. Organizado por la Fundación Excelentia, la Orquesta Clásica Santa Cecilia interpretará piezas tan conocidas como Sombrero de Tres Picos o El Amor Brujo. Bonito. Pues muy bien. Bueno, en el año 2016 Axel Kaiser publicaba junto con Gloria Álvarez, la periodista guatemalteca, ese libro que estás ahí mostrando. Que es un libro, El engaño populista, que es la fórmula nueva del comunismo.
Es decir, claro, es que después de la caída del muro hay que disimular un poco. Pero la cuestión es la misma. Y pocas veces se ha visto tanto que es la misma como se está viendo ahora en América. Sí. O sea, en Europa se disimuló bastante hace 5 años, cuando la crisis, 6. Pero en América se está viviendo un fenómeno que no se vivía desde después de la Revolución Castrista. Es que además es exactamente lo mismo. Ataque a la propiedad privada, destrucción de la separación de poderes y de las instituciones, y todo el poder concentrado en un líder hiperlegítimo que se legitima porque él dice que él es el representante del pueblo, sin que tenga que haber ningún tipo de control sobre ese líder. Y es que es exactamente hace 100 años y es el de ahora. Lo que podía suceder en Chile en ese libro, Axel, y hoy está aquí con nosotros. Bueno, vamos a estar con nosotros y además hay muchísimas preguntas. Hay muchos chilenos que viven en España, que además es la gente más educada de América de siempre. Chile ha sido un país... A mí me decía el creador de Planeta, o sea, Lara, el viejo, como se dice, hablaba así, decía el marqués de Pedroso de Lara. Mira, Federico, el único país que ha pagado siempre con la crisis. Y tengo que invertir a Chile. Porque es verdad, nunca dejó de pagar. Caso único. Y se lo quieren cargar. Exactamente. Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11. Axel Kaiser, lo decíamos, es uno de los intelectuales más importantes que hay en Iberoamérica y por tanto en España, porque somos un arrabal unos de otros, no sé quién de quién. Bien, y sobre todo es un defensor de la libertad en un país que ha sido, en 2 ocasiones, en este libro lo cuenta muy bien. Chile ha llegado a ser un país que competía en nivel de renta per cápita con Estados Unidos en el siglo XIX, también en poder militar, que se dice pronto, Chile ha sido una gran potencia militar, mientras fue un país liberal. Con la crisis del crack de los 30, en Chile empezaron a ponerse en marcha todas las soluciones populistas y tal, de las que en Argentina no han salido, y Chile hizo un cambio a partir de los 70 en la dictadura y en la democracia, porque Pinochet se fue voluntariamente, en fin, cosa que no suelen hacer los comunistas, irse voluntariamente del poder, y en democracia se continuó un camino, digamos, liberal, incluyendo un sistema de pensiones que ya quisiéramos en otros países, porque la pensión va unida al trabajador en lugar de a los presupuestos generales del Estado. Pero lo hemos comentado muchas veces, en el último año se ha desatado en toda América un auténtico ataque violento contra las democracias más sólidas que hay en los países más cercanos a nosotros. En Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, por desgracia, ya están en el poder. Y Axel, bueno, en primer lugar, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos qué está pasando realmente en Chile, porque las imágenes de violencia son tremendas. Recuerdo un reportaje en el que habían quemado en un área el 80% de las iglesias, es decir, no estamos hablando de los indignados de París, estamos hablando de una movilización revolucionaria, pero en fin, de las clásicas, pero de como en Salvador con el Farabundo Martí o el sandinismo en Nicaragua, es decir, realmente una auténtica revolución. ¿Cómo se ha producido eso y por qué Piñera da la sensación de que ha dado marcha atrás? A ver, la narrativa establecida estándar, ¿no es cierto?, en los medios internacionales es que Chile es un infierno de la desigualdad, del abuso, de la injusticia y por lo tanto la ciudadanía se habría rebelado en contra del sistema neoliberal responsable de crear esas desigualdades y esas injusticias. Esto lo ha dicho el New York Times, lo han dicho varios medios, varios comentaristas internacionales, de alguna manera celebrando lo que estaba ocurriendo en Chile. Sí. Claro. Ahora, todo eso es falso, es parte de una mitología ideológica que se ha instalado. La verdad es que la evidencia empírica, los datos, y esto es importante decirlo para que la gente lo sepa, lo que muestran es no solamente que en Chile la pobreza cayó del 60% al 8% en los últimos 40 años, ojo, del 60% al 8%, el ingreso per cápita se cuadruplicó, alcanzamos la movilidad social más alta de todos los países de la OCDE,
Es más fácil llegar en Chile, ahora no, hace un año atrás, un poco tiempo atrás, del 10% de menores ingresos al 10% de mayores ingresos que casi en cualquier país europeo, que en Estados Unidos o que en Japón. La desigualdad intergeneracional de ingresos, es decir, si comparamos la generación de mis padres con la mía, la de mis abuelos, y así sucesivamente, disminuyó como nunca en la historia. Y hoy día Chile es un país que en las nuevas generaciones tiene niveles bastante cercanos a países desarrollados de igualdad de ingresos. Incluso el índice Gini agregado, que a tanta gente le gusta como indicador, ha caído, ¿no es cierto?, de un 0,57 por ahí por el año 2000 a un 0,47, 0,4 y tanto en la época actual. Es decir, la desigualdad ha disminuido, la movilización aumentó, tenemos el mayor índice de desarrollo humano de toda América Latina, tenemos los mejores resultados de escolaridad de toda América Latina, tenemos tasas de participación en la educación terciaria parecida a los países de la OCDE, suma y sigue. Entonces, toda esta narrativa que se ha instalado de que Chile es un infierno del abuso, de la desigualdad, es una mentira, no es verdad, de acuerdo a los datos. Digámoslo claramente como es. Eso es lo primero. Lo segundo, también es cierto que Chile no es un país rico, aún. No es un país de ingreso per cápita de 40 a 50 mil dólares. Es un país de ingreso per cápita cercano a los 20 mil dólares. ¿Ok? Y también es verdad, y esto es lo que no quieren decir aquellos que atacan el sistema económico en Chile, incluidos nuestros propios políticos de izquierda y derecha, que nosotros tenemos una productividad promedio de 26 dólares por hora versus una productividad promedio de más de 50 dólares por hora en los países de la OCDE. Lo cual hace imposible que podamos competir y sostener cargas tributarias altas. Ahora, yo puedo seguir con todos los argumentos técnico-económicos de por qué esto no es así. Lo que sí la gente tiene que tener presente es que Sebastián Piñera, cuando fue electo hace 2 años atrás, estamos hablando 2 años atrás, 24 meses atrás prácticamente, fue el presidente más votado desde el retorno a la democracia, en términos de cantidad de votos. ¿Ok? Y su competidor era Alejandro Guiller, un socialista de vieja escuela que abrazó una línea relativamente moderada de chavismo, y la población le dijo categóricamente que no. ¿Qué pasó? Hay un malestar claramente en el país, porque desde el gobierno de Bachelet, que antecedió a Piñera, el gobierno de Bachelet segundo, porque tuvo 2 gobiernos ella, se estancó completamente la economía. Los salarios no subieron. La inversión se fue del país en buena medida. Tuvimos algunos periodos mejores, pero en general se estancó el ritmo de crecimiento y mejora que la ciudadanía había percibido. Y Piñera en su campaña la gana con el eslogan tiempos mejores, prometiendo que le iba a restaurar eso. Ahora, como Piñera tampoco es una persona de principios muy claros, y tampoco es una persona de astucia política en materia de los fundamentos. O sea, es un Macri. Es una especie de Macri, sí. Creo que acá en el PP tienen varios de ese estilo también. Todos, casi todos. Bueno, entonces él no aprovechó y no corrigió tampoco. Tenía un parlamento en contra, hay que decirlo por lo demás, pero él podría haber hecho mucho más. No corrigió ese problema legado de las reformas tributarias y otros de la presidenta Bachelet. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente hay mucha gente que votó por él, que está frustrada también con él, porque no cumplió con su promesa. Pero el problema de fondo, para ir cerrando la intervención, es otro. El problema de fondo, y esto yo creo que va a ser una lección para todos los países de Occidente, porque Chile colapsó y no se va a recuperar. La gente dice, no, si el país se va a recuperar. No, es que Chile no va a volver a ser lo que era. Eso yo se los doy firmado acá hoy día. Probablemente la violencia disminuya, probablemente la economía no esté en un menos 3% como está ahora, eso puede recuperarse un poco. Pero la economía política en Chile ya giró definitivamente hacia un modelo más de tipo argentino, ¿ya? Y en el tiempo eso va a generar muchos años. Bueno, el problema de fondo es que nosotros llevamos en Chile 20 años o más, a pesar de toda esta evidencia que yo les estoy citando, repitiendo la historia de que Chile es un país intolerable, que es un país inmoral, que es un país indecente, que es un país injusto, que es un país abusivo. Y esto lo repiten políticos, intelectuales, académicos, lo repiten activistas sociales, lo repiten celebridades del mundo del espectáculo, lo repiten hasta los empresarios. Entonces, fueron horadando progresivamente el apoyo al sistema de economía social de mercado que nos permitió este éxito, por un lado, y por otro lado, dejaron sin posibilidad de argumentar hacia una profundización de aquellas instituciones que nos permitieron llegar al desarrollo, o que nos estaban permitiendo llegar al desarrollo. Entonces, si tú repites, y esto es importante tenerlo claro, las ideas, como decía von Hayek, determinan
el curso de la evolución social y política de las naciones. Si tú repites todo el tiempo que no tienes nada bueno, nada que rescatar en cualquier institución humana, a pesar de la evidencia, cada vez más gente se va a comprar esa narrativa. Porque los seres humanos somos ante todo, esto lo dice Harari en uno de sus libros, una especie, ¿no es cierto? El Homo sapiens es una especie que funciona en torno a mitos, en torno a leyendas y en torno a relatos. El relato muchas veces es más importante que los hechos. Y nosotros hoy día lo que estamos viendo en Chile es un caso en que el relato destronó la realidad. Y el país se acabó porque los chilenos no supieron reconocer lo bueno que habían logrado para poder a partir de ahí mejorar lo que quedaba por mejorar. ¿Qué va a quedar del sistema democrático? Os dejo preguntar. ¿Qué va a quedar del sistema democrático cuando vemos esa violencia en la calle? Una violencia evidentemente antiparlamentaria, porque si tú creas la violencia en la calle, la justificas, la esgrimes como tu argumento de participación política, es porque no crees en la representación. Fatalmente, o hay violencia en la calle o hay parlamento, o hay parlamentos de papel que no significan nada. Esta extrema violencia que hemos visto en Chile, pero que es muy parecida a la que se vive en Ecuador. Hace 2 días estuvo aquí el presidente de Ecuador, que por paradojas del destino se llama Lenin, y ha venido a corregir la herencia comunista de Correa, estas cosas que pasan en la vida. Bueno, hubo un líder en el centro de África, negro, o sea, ugandés, que se llamaba Hitler Musavi. O sea, que estas cosas suceden. Pero el otro día Lenin Moreno, así se llama, dijo aquí en Madrid, Venezuela y Cuba están poniendo muchísimo dinero y creando partidos y organizaciones, si pueden indígenas, que son las más fáciles de manipular, y si no partidos nuevos. Dice, en España, no voy a decir qué partido han creado, porque está a la vista de todos, por respeto al país donde estoy, pues no voy a decir al partido, pero ya lo saben ustedes, lo podía haber dicho, más que nada porque la gente puede confundirse con el PSOE, pero en fin. Pero esta violencia que está funcionando en varios países a la vez es evidentemente una cosa concertada, porque ningún país se contagia, sobre todo porque los problemas de Ecuador no son los de Chile, los problemas de Perú tampoco son los de Chile, ni de otros países, ni los de Colombia, evidentemente. ¿Estamos realmente ante algo parecido a lo que fue lo de Seattle, lo de Génova? Es decir, el comunismo violento respaldado por estados comunistas, Rusia o China o Venezuela y Cuba. A ver, yo creo que Chile la historia es más compleja, pero puede haber un elemento de eso. De hecho, la misma OEA emitió un comunicado en el cual sostiene que los patrones de Ecuador y otras partes se han visto también repetidos en Chile. Y se ha filtrado, desde el gobierno no se ha filtrado, el gobierno de Estados Unidos se ha declarado también que ha habido cuentas rusas agitando las redes sociales en Chile en todo este proceso, y así sucesivamente. Claramente la izquierda chilena, el Partido Comunista de lo que es el Frente Amplio, que es la especie de Podemos que tenemos nosotros, legitimó la violencia, la promovió, la estimuló y la celebró, claramente, o sea, sin ninguna duda. Y eso es cierto. Ahora, desde el punto de vista de lo que yo ya comentaba, en Chile hace mucho tiempo que se viene desarrollando una narrativa paralela a la que ataca el sistema económico, que es la que ataca todas las posibilidades que tiene el Estado de Derecho de prevalecer, lo que en inglés se llama law enforcement, es decir, a las policías, el principio de autoridad, a los militares. Se les ha durante 20 años denigrado, denostado, atacado, sometido a una serie de procesos, algunas veces bastante irregulares, y por lo tanto, tú lo que tienes hoy es la imposibilidad completa de las fuerzas policiales de actuar como tienen que actuar, porque aparte tampoco las han modernizado, tienen a toda la prensa en contra, porque básicamente en Chile hay muy pocos periodistas objetivos, tenemos más bien activistas, y las Fuerzas Armadas, de hecho, lo que se comenta, así esto no tengo cómo demostrarlo, es que la segunda vez que el presidente Piñera los quiso llamar para estado de emergencia, le dijeron que no, porque no tenían ninguna garantía de que si ellos hacían lo que tenían que hacer, y para eso llamas tú a las fuerzas militares, para poner orden, no para ser guardias de discoteca, bueno, de que no los iban a someter a proceso de manera injusta, irregular, en el caso de Argentina, el caso de Argentina, el caso de Perú y Chile. En Chile ha pasado muchísimo. Entonces, dínoslo aquí. Lo que ocurre es que se destruyó la capacidad del Estado de reaccionar en el país. Y esto es algo que cae ningún intelectual prácticamente en Chile, ni siquiera los de centro derecha, están identificando como un problema. Y ha sido a partir de narrativa, y obviamente que sectores del Poder Judicial han sido copados por jueces que son activistas de izquierda, que
claramente van en contra de las policías y ni hablar si es que los militares llegan a intervenir, lo mismo. Entonces, este discurso instalado ha sido la razón por la cual la violencia en el país ha sido completamente indetenible y hoy, en la práctica, Chile es una especie de Estado semifallido. No voy a decir fallido porque sería mucho, pero semifallido. O sea, la clase política chilena, y por eso hay algunos que están diciendo que los militares podrían terminar gobernando si no frenan esto, ha sido completamente incapaz de garantizar el orden público, el derecho a la propiedad, especialmente el derecho a circulación, movilización, y en algunos casos incluso el derecho a la vida de las personas. Entonces, eso te habla de un fracaso colosal del sistema político en Chile, pero que no fue de la noche a la mañana. Lo que hay que entender es que en Chile estamos viendo un punto, lo que se llama un tipping point, un punto de inflexión, que es algo que se viene acumulando hace mucho tiempo y reventó. Sí, a ver, buenos días, Axel. Vamos a ver, aquí eso del relato coincide en España. Aquí en España hay un relato que va en el odio permanente a la idea de España. Es decir, y contra las Fuerzas Armadas, y contra la policía, contra la historia de España. Contra la historia, es decir, que desgraciadamente el modelo se repite, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es, y me gustaría conocer tu opinión, la coincidencia repentina de disturbios en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Perú, bueno, no exactamente, pero también están en camino. Y curiosamente la paz absoluta en Argentina, donde allí nadie se ha levantado cuando la situación económica de Argentina sí que es calamitosa, ¿no? ¿Tú crees que efectivamente hay como un gran plan, una especie de plan Latinoamérica por parte de alguna fuerza donde, bueno y también, por cierto, en Brasil han empezado ya la violencia y ya han sacado, hoy es noticia que han absuelto a Lula y a Dilma Rousseff de casos de corrupción tan absolutamente escandalosos. Cuando se creía que la iban a condenar más, ¿eh? Pero hombre, vamos, si es que los pillaron con las manos en la masa, no, con toda la masa en las manos, sí. O sea, pero en fin. A ver... Sí, mira, a mí no me cabe ninguna duda de que Venezuela, Cuba han infectado a la región con este tipo de movimientos. Aparte están muy vinculados al narcotráfico. Claro. Eso también juega un rol en lo que está ocurriendo en Chile. Claro. Y por lo tanto yo no descarto para nada que haya, como lo insinúa la misma OEA, una coordinación detrás de esto. Ahora, ¿por qué en Chile llegó a ser tan devastador? Porque fue peor que lo de Ecuador. Sí. Y ni hablar con Colombia, ni nada que se le compare, digamos. Yo creo que es por lo que estoy explicando, que en Chile el proceso de deterioro venía acumulándose. Yo siempre digo a partir de esto que Chile era una especie de viga de madera noble, que se veía muy linda por fuera, pero por dentro estaba completamente parasitada por termitas. Sí. Las termitas que se van metiendo en las instituciones, y son termitas ideológicas. Y finalmente, cuando tú aprietas un poco esa viga, se quiebra. Y se ves que adentro hay solo acerrín. Eso es lo que está pasando con Chile. Hay gente que me puede acusar de dramatismo, que me puede acusar de exagerado. Hemos visto arder el 80% de las iglesias. Claro, esto en España recuerda tanto la guerra civil. Parece casi una revolución más que una simple revuelta de gente que le subieron el pasaje del metro. Y por supuesto que hay ataques coordinados, no cabe ninguna duda. Algunos con motivación ideológica, como los que son contra las iglesias. Otros para generar caos, donde puede estar vinculado al narco, que con esto sale beneficiado. Y también el típico saqueo de los oportunistas de siempre, del lumpen, de las delincuentes de siempre, que van y aprovechan de meterse a los supermercados. Pero, incluso gente común y corriente que a veces aprovecha. Se dio el caso de que de golpe se atacaron 13 estaciones de metro al mismo tiempo, con la misma metodología y con la misma sustancia que curiosamente no se comercializa. Sí, había en acelerantes Chile. Que supuestamente en Chile no se comercializan. 80 casi estaciones de metro fueron atacadas en total. Se atacó además el edificio de Enel, que es la compañía de energía. Sí. Por lo que me han dicho a mí, que tienen de esa aquí, que se incendió y que no se logró destruir, pero que aparentemente es donde se maneja el suministro eléctrico para todo Santiago. Entonces, claramente aquí había una parte de esto, sí estaba coordinado, orquestado, aunque algunos lo nieguen, pero parece bastante evidente, ¿no? Hasta el presidente Ricardo Lagos sale en una declaración diciendo, el expresidente, que había indicio o que parecía muy sospechoso que esto probablemente era coordinado, ¿no? Y que había intervención de fuera. Bueno, en Chile tienen muy buen vino, ¿no?
pero podemos retar el mejor vino español de los últimos 2 años. Hombre, además, ahora con Internet puede llegar a cualquier lado el vino español. El Balduero, 6 años, mejor vino de España por segundo año consecutivo en Suiza, Premio Vinum 2018 y 2019. Un vinazo que nace en viñedos que respetan la tierra, con producciones limitadas de uvas que son verdaderas joyas. ¿Cómo podemos adquirirlo? Bueno, pues directo, de la bodega a tu casa. Entra en bodegasbalduero.com, fácil, sencillo y muy rápido. Incluso si lo deseas, pues haces un regalo y ellos lo mandan a cualquier ciudad del mundo, incluido Chile. Por WhatsApp, envía un mensaje al 630 46 22 88, repetimos, 630 46 22 88. Y también puedes encontrarlo en las tiendas Gourmet del Corte Inglés y tiendas del aeropuerto. Esta Navidad regala Balduero 6 años. Bueno, hay muchísimas preguntas de chilenos que viven en España y que te preguntan cosas. Si te parece que nos anuncia algo Vanessa, tenéis derecho, por supuesto, a 2 preguntas, por eso faltaría, Maite y Domingo, pero para que no digan que los dejamos para después y tal, viene la crónica rosa, nos atropella, etcétera. Además, hoy es especial porque todos los mensajes llegan directamente desde Chile, tanto desde chilenos como de españoles que viven en el país y que nos van a ayudar a construir el relato de lo que ellos han vivido en estas últimas semanas. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Que le preguntan cosas a Axel Kaiser. Bueno, muchos creen que la situación solo está dormida, que se va a repetir y lo que más les preocupa, por supuesto, es el futuro de Chile. Tenemos un presidente que ha sido muy timorato en aplicar la autoridad, un Congreso Nacional que jugó a ser canalla. Una agitación de la izquierda radical que está atacando las instituciones, que está haciendo caldo de cultivo para poder derribar al gobierno. Eso ha sido planificado y sigue en marcha. Una revolución izquierdista que por ahora se ha visto fallida, pero que sin duda, mientras no se persiga judicialmente a los responsables, no tendremos nada. Se le suma una clase política que piensa que con una nueva constitución se soluciona este estado de anomia generalizada. Hola, soy Valentina Gamboa, vivo en Chile, en la ciudad de Valparaíso. Ha quedado envuelto a escombro, ceniza. ¿Qué futuro ves tú para el país, considerando este estallido social, la recesión económica que va a haber el próximo año? Muy buenas noches desde Chile, don Kaiser. Mi pregunta para usted sería, ¿qué cambiaría usted del sistema sanitario chileno y qué contraste encuentra entre este y la seguridad social española? Yo personalmente desperté una mañana con el pie súper inflado y me costó 300 euros la broma. ¿Por qué defiende tan a capa y espada el neoliberalismo acá en Chile? ¿No considera que hay que introducir algunas reformas? Bueno, no sé que quede nada de neoliberalismo en Chile, pero sí, es igual. Es que yo creo que pronto acusarán a Putin de neoliberal. Les parecerá poco comunista, o sea, pero en fin. No, pero es muy interesante, sobre todo la aceptación, lo mismo que tu discurso, una especie de desesperanza tremenda. No, mira, yo vengo 15 años ya escribiendo en los medios en Chile. Partí apenas casi antes de titularme en la universidad. Y mi primera columna fue sobre desigualdad, porque ya en esa época, hace 15 años atrás, los mismos empresarios organizaban seminarios gigantescos de que el gran problema de Chile era la desigualdad. En circunstancias de que estabas alcanzando niveles de progreso, movilidad social y, como digo, desigualdad intergeneracional históricos en el sentido de su positivo, de números positivos. Y sin embargo, ese relato se instaló y lo que la gente tiene que entender es que Chile no ha colapsado de la noche a la mañana. No son los últimos 40 días lo que explica que el país se haya descarrilado. Esto es un relato que tuvo una repercusión en materia de política pública económica gradualmente, que fue debilitando cada vez más las instituciones responsables de que el país salga adelante. Instituciones económicas, las instituciones del Estado de Derecho, Poder Judicial, policías y, por supuesto, en el caso de la economía, todo lo que es los incentivos a la inversión, al emprendimiento y al crecimiento económico. Y por lo tanto, no se va a resolver tampoco de la noche a la mañana. A propósito de la pregunta que hacía una chica ahí de Valparaíso, que quedó convertido en un terreno baldío, prácticamente en un desierto, algunos sectores. El futuro de Chile, voy a ser bien honesto, no es bueno, porque una vez que tú entras el camino, que ya lo habíamos tomado, pero ahora lo aceleramos muchísimo,
de la redistribución, de hacer crecer el Estado, de subir los impuestos, de darle derecho gratis a todo el mundo, de financiar gasto público, aunque tengas que endeudarte, que hoy día se está hablando de eso en el país, etcétera, no lo puedes revertir. Es casi imposible. Y Argentina es el mejor ejemplo de eso. Entonces, lo que va a pasar en el país, que vamos a romper los equilibrios macroeconómicos, de los cuales nos jactamos mucho tiempo, vamos a tener cada vez más impuestos. Ya están diciendo, el ministro de Hacienda acaba de decir que van a subir de nuevo los impuestos. Vamos a instalar en el ambiente, definitivamente, porque ya se venía haciendo, insisto, esto no es nuevo, que el que reclama, el que aplica violencia, el que se toma la carretera, obtiene lo que quiere. Porque eso es lo que está haciendo el gobierno hoy día. Aquí con los golpistas catalanes, bueno, es que es lo mismo. Es que eso es lo que no se puede permitir, porque una vez que tú empiezas ese camino ya no lo puedes revertir y puede terminar colapsando el Estado completo, que es lo que está pasando en el país hoy, en Chile. Entonces, francamente, no creo que el futuro sea bueno. Tampoco tengo mucha fe de que la clase política sea capaz de parar la violencia, la espiral de violencia. Nosotros tenemos movimientos terroristas en el sur de Chile que vienen hace más de 10 años, matando gente, destruyendo propiedad privada, tomándose campos bajo el pretexto del indigenismo, cuando la mayoría de las familias de origen indígena, porque en general son mestizos, pero hay, que tienen antepasados indígenas, votan predominantemente por la derecha en el país, pero la izquierda lo ha tomado como si fuera de ellos. No es el modelo de Sendero Luminoso. Y no, exacto, y no hubo absolutamente ninguna respuesta, ni en los gobiernos de Piñera, ni en los de centroizquierda, para frenar eso. Es más, a las comunidades violentistas se les entregaba tierras. Se tomaban un campo, se lo compraban al dueño y se lo entregaban. Entonces imagínate el incentivo que creamos. Y ahora todo Chile está así. Entonces, no va a ser Venezuela, yo no creo eso. Hay gente que dice vamos a convertirnos en Chilezuela. No, yo lo veo poco probable. En Chiletina. Porque en Chilentina, una cosa así. Sí. Pero Chilentina es lo suficientemente malo como para que muchas personas piensen también en emigrar, especialmente si son calificadas o medianamente calificadas, donde no van a encontrar oportunidades en el país. Entonces, yo esto lo escribí, esto no es que yo lo esté diciendo ahora después de la batalla Somos Generales. Hay 2 libros que yo escribí hace tiempo atrás en que predije que esto iba a pasar, incluido lo de los militares en las calles, precisamente por el discurso, los relatos que se estaban instalando y a partir de los cuales se demolió la institucionalidad del país, que permitió que saliéramos adelante. Y esta pregunta, para terminar, de si no hay que hacerle correcciones al sistema neoliberal. Yo quisiera que me definieran lo que es sistema neoliberal, porque si uno toma un ranking de libertad económica, que supuestamente es lo que apunta el neoliberalismo, Chile ha ido cayendo sistemáticamente en los últimos años, antes de esto, ¿cierto? Suiza tiene mucho más libertad económica que Chile, Nueva Zelanda tiene más libertad económica que Chile, Australia tiene más libertad económica que Chile. ¿A qué país nos queremos parecer? ¿A ellos o a los que tienen menos libertad económica que Chile, que son Argentina, Venezuela y una serie de países, Bolivia, todos los países que conocemos en América Latina? Entonces, sí, yo haría reforma, bajaría los impuestos, achicaría el tamaño del Estado, focalizaría mucho más el gasto público en aquellos que lo necesitan y cerraría, por supuesto, todas las reparticiones públicas inútiles que nos están costando fortuna y que hay un consenso entre sectores de la izquierda moderada y también de la centro derecha de que están capturados por partidos políticos y operadores para llenarse los bolsillos a expensas de la población. Ese es un diagnóstico que hoy día está establecido y los expertos de manera transversal lo aceptan. Pero sin embargo, las soluciones no pasan por reformar el Estado, no pasan por hacerlo más eficiente, por sacarle más partido al gasto público, pasan por seguir subiendo impuestos, por seguir incrementando el gasto y darle a los grupos de interés que presionan todo lo que están pidiendo. Y eso va a terminar mal. Una pregunta, Maite, que te veía abrumada porque conoces aquello y porque efectivamente cuando uno ha visto aquellos países y los ves venirse abajo y además los vas viendo venirse abajo, es tremendo. Sí, lo que hablaban, bueno, hablabas de la prensa como el New York Times, por ejemplo, que evidentemente es una sombra de lo que fue, compraba el discurso de los errores del neoliberalismo y demás. Sí quería mencionar un artículo del Economist que decía que insistía en que Chile ha sido y sigue siendo una historia de éxito y que justamente no se puede reivindicar estas protestas como una señal de que el libre mercado no funciona, sino todo lo contrario. De hecho, es muy curioso porque luego las políticas populistas crean unas situaciones desastrosas y es justo cuando llega después la economía de libre mercado a solucionarlas cuando surgen todos los problemas y todas las protestas. Pero dicho esto, sí es verdad, os he comentado que hay una necesidad de mejorar la redistribución en Chile, en el sentido de que son protestas
que además por las reivindicaciones normalmente suelen pasar en países donde han prosperado las clases medias, que es lo que ha ocurrido en Chile, pero por ejemplo pues hay un problema de endeudamiento de los estudiantes, a pesar de que hay un sistema importante de becas. Las jubilaciones resultan bajas porque no han cotizado o no han ahorrado lo suficiente en los planes de pensiones, las listas de espera que mencionaba en la sanidad un oyente. ¿Qué medidas, tú crees que las medidas que está proponiendo Piñera no van a solucionar esto y sí van a provocar una regresión? Y otra pregunta, ¿crees que haría falta, hablando de la Constitución, una convención constituyente que se está proponiendo para renovar la Constitución? ¿Eso puede ser la solución? Mira, déjame ir al primer punto. No van a ser suficientes y no van a servir. Y lo que propuso Piñera está en el límite de lo tolerable del gasto público en Chile. Así, si propone un poco más, o ya lo que está proponiendo, nos pone en un ritmo de gasto que es insostenible. Bueno, es que es una ayuda, digamos, de emergencia para paliar todos los desastres muchas de que ha habido en las protestas, ¿no? Muchas de estas medidas están en su programa de gobierno. La clase media protegida, así lo llama él. Yo me pregunto, ¿quién protege a la clase media? Si el Estado tiene que sacar la plata de algún lado, ¿de dónde la va a sacar? A los 5 ricos que existen en el país no se las va a poder sacar, porque no tienen suficiente. Bueno, ese programa de clase media protegida incorporaba este tipo de seguros como los que él anunció, también incremento a la pensión asistencial, solidaria, al pilar solidario que recibe la gente que ha cotizado menos, etcétera. Y por lo tanto, él lo que hizo fue acelerar esto, plantearlo con más fuerza, tal vez incrementarlo, pero no le va a servir, porque aparte, imagínate tú, hoy día tú tienes una política social que ha sido aprobada o que va a ser aprobada de mayor gasto público, pero al mismo tiempo tienes recesión, tienes un desempleo, vas a tener 300.000 o 400.000 nuevos cesantes según estimaciones del mismo Ministerio de Hacienda, vas a tener una tremenda crisis social y económica a partir de esto, tienes un récord de quiebra de empresas pymes, tienes fuga de capitales del país, la devaluación del peso ha sido histórica. Entonces, ¿de qué te va a servir si la gente no va a tener ni siquiera trabajo? Y entonces, ¿cómo vas a cuadrar la caja fiscal? Si el problema de Chile es que Chile no es un país lo suficientemente rico, Chile no es Alemania, no puede tener un Estado benefactor, aparte de que, como digo, el Estado se despilfarra, los burócratas, los políticos capturan el Estado, por lo tanto la plata no se usa bien. No puedes arreglarlo. El tema de la redistribución del ingreso no se arregla con intervencionismo estatal. Tú puedes ayudar a la gente que tiene menos, por supuesto. Pero fíjate tú que el índice Gini, antes de impuestos y transferencias en Chile, es muy parecido a los países desarrollados, de Dinamarca, de Alemania y otros. Entonces, no es el problema el mercado. El problema es que después llega el Estado y en Chile el índice Gini prácticamente no cambia de redistribución, porque el Estado se despilfarra, se gasta o se roba en parte de la plata, digamos las cosas como son. Y en otros países sí cambia. Entonces, nosotros tenemos, insisto, el problema de que un porcentaje grande de nuestra fuerza de trabajo no es lo suficientemente productiva como para tampoco hacer mayor redistribución. Entonces, claro, tú tienes que el 10% de mayores ingresos en Chile financia o paga el 80% de toda la recaudación tributaria. ¿Cuánto más quieres que pague? ¿El 100%? ¿Por qué? Porque claro, tú tienes a la mayor parte un 90%, 80% de la población ganando menos de $1.000 por mes. Entonces, o menos de $800 por mes ahora que el dólar se devalúa. Entonces, ¿de dónde sacas la riqueza? Si ese es el problema, Chile no está en un nivel en el cual pueda darse el lujo de echarse para atrás, descansar, reposar y decir ahora vamos a redistribuir de este aparato productivo tan poderoso que tenemos. Es imposible. Y sobre el tema constitucional, a mí me parece que habla de la inmadurez política absoluta y la inestabilidad propia de los países latinoamericanos esto. Fíjate tú que Venezuela tiene 24 constituciones en su historia, Haití tiene 32, República Dominicana tiene 32 constituciones en su historia, Haití creo que tiene 24, Bolivia 16 y así suma y sigue América Latina. Y los países desarrollados en general tienen 1, 2 o 3 constituciones, con pocas excepciones. Estados Unidos tiene una, hay algunos que ni siquiera tienen constitución, Reino Unido no tiene constitución, Nueva Zelanda entiendo que tampoco tiene constitución, y así suma y sigue. Suiza ha tenido 2 o 3 constituciones de 1215. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos en América Latina? Como fracasamos porque tenemos también élites que no son capaces de mantener las instituciones que nos llevan adelante, buscamos un chivo expiatorio. ¿Cuál es? La Constitución. Entonces sacrificamos ese chivo expiatorio, todo el mundo se abraza 5 minutos, después nos damos cuenta que esa Constitución no resolvió, no nos trajo el paraíso, el país del Edén que esperábamos. Entonces ese ídolo que teníamos que nos iba a resolver todo, lo volvemos a sacrificar y creamos otra Constitución y se reinicia el ciclo. Y lo único que logramos es inestabilidad, es que el Estado de Derecho no se puede asentar, es que las instituciones parten desde cero y los capitales se te van del país. Y vienen después a buscar oportunidades cuando se les presentan. Entonces yo creo que va a terminar mal el tema constitucional en Chile.
hemos tenido esta constitución que ha generado más prosperidad que todas las constituciones de nuestra historia, pero sin embargo le estamos echando la culpa de que las pensiones no son bajas, como si el monto de las pensiones las fijara la constitución. Es absurdo, no tiene nada que ver con la constitución. Bueno, Axel, muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa, porque es que cuando hablas de Chile estás hablando de España. De España en los años 30 y me temo que de España en los años 20, o sea, en la década que viene, que empieza después de Navidad. Federico, un artículo en El País no puede pasar aquí del año 2014 de un venezolano alertando cuando nació Podemos. Que se lo lean los chilenos, los venezolanos ya se lo saben y los españoles. Pues así estamos. Bueno, mucho ánimo y ya digo, pues eso, aquí tienes tu casa en España, por lo menos en la Comunidad de Madrid, nos vamos a trincherar como en Numancia, pero no pensamos acabar como en Masada. O sea, no, aquí saldremos adelante. Bueno, y hablando de casas, perdona, hoy es lunes 5 de diciembre y para los propietarios, Federico, hoy es un gran día porque es el día de alquiler seguro. Hoy, si eres de alquiler seguro, 5 del día 5 de todos los meses, cobras directamente. Y está muy bien esto de alquiler seguro porque te quitas de cualquier tipo de responsabilidad con la vivienda que tienes alquilada. No tienes que ir a las reuniones de vecinos, no tienes que ir a estas cosas que nos molestan mucho, ¿verdad? Bueno, pues llame a alquiler seguro, se puede hacer ya. Sí, ya lo sabía, por eso te lo digo. Sí, 902 37 57 77, 902 37 57 77 o visite alquilerseguro.es. Bueno, vamos rápidamente, si hay alguna noticia catastrófica, porque aquí estamos también cargándonos la Constitución, el Estado, la transición, etcétera, y luego en la Crónica Rosa pues tenemos unos problemas con unas fotos tremendas. Sí. Es lo que tienen las fotos, ¿no? Es que es un conflicto muy serio, ¿eh? Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.